Bueno, nuevamente quisiera saludar a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que oyen el mensaje de salvación, la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, la exposición de su palabra. Mis cordiales saludos para todos, desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, esperando que todos se encuentren bien y que el Señor pueda ayudar a alguno que no sea salvo o salva todavía. Quisiera comenzar cantando en el himno 44 una sola estrofa. Dos únicos caminos hay, por ellos todos van. Según el hombre escoja aquí, tendrá su eternidad. La paga del pecado, muerte, muerte. La paga del pecado, muerte, muerte. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Quisiera leer unas escrituras en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Capítulo 2. Porque eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hace y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Escrituras muy claras. Versículo 23 de este mismo capítulo, versículo 23. Por cuanto, vamos a leer, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que el Señor te pueda ayudar. Bueno, amigo y amiga que no eres salva y que no eres salvo, el juicio de Dios es justo, porque todos somos pecadores. En este mismo libro de los Romanos dice: en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todo el ser humano nace aquí en esta tierra pecador, y a través del transcurso de su vida, él empieza a pecar desde su temprana edad, practicando el pecado ya a una edad que empieza a entender lo que es bueno y lo que es malo. Tal vez un niño ya que empiece a pecar conscientemente a su temprana edad, ya empieza a practicar la maldad, el pecado, la desobediencia. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Hay que obedecerlo. Y eso es lo primero que hace el pecador a su temprana edad: desobedecer a su padre. Yo una vez vi un niño recién nacido que estaba la madre que no le había dado su lactancia materna, y ese niño se puso muy bravo, se puso rojo. Ese es el pecado que está en el corazón del ser humano, aún desde pequeño, pero él no lo estaba haciendo conscientemente delante de Dios. Y estaba muy bravo, pues se puso rojo. Era blanquito y se puso muy rojo de lo bravo que estaba. La ira, eso es pecado, molestarse de esa manera, pero en él no hay culpa, porque Dios no lo puede culpar de algo que ni siquiera él sabe qué es. Igual hay niños que los enseñan a hacer maldades de pequeños, pero todavía a su temprana edad ellos no son responsables delante de Dios, porque no saben lo que están haciendo. Como dice en el libro de Jonás, no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Serán niños que todavía estaban bajo la edad de responsabilidad delante de Dios por sus pecados. Pero hay niños que saben lo que hacen ya. Saben que pecan, saben que desobedecen, saben que mienten, porque ningún ser humano se va a poder excusar delante de Dios. Si Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén por un solo pecado, que fue la desobediencia, comieron de aquel árbol del conocimiento, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, desobedecieron a Dios. Ellos todavía estaban en el huerto escondiéndose, todavía no habían sido sacados del huerto del Edén, y ellos se escondieron porque tuvieron miedo, porque ya había entrado el pecado en el corazón de ellos. Y ahí vemos que Dios los buscó. ¿Dónde estás tú? Me escondí porque tuve miedo. Ya el corazón de ellos fue manchado por el pecado. Ahora, una persona que nosotros nacemos y empezamos a pecar, bueno, ya mis pecados fueron justificados. Un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche fui justificado delante de Dios por el Señor. Obtení el perdón de mis pecados. Fui justificado y reconciliado con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo, porque por mi propio medio yo no iba a poder ser salvo, y recibí el regalo que Dios me dio, que es la salvación, como le acabé de leer,
siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y como dice en una de las cartas de los Corintios, fuimos reconciliados con Dios por medio de Él. Pero tú todavía tal vez no has sido reconciliado con Dios y no has creído en el Señor. Y como le vengo diciendo, entonces el pecado va carcomiendo al pecador y lo puede llevar y lo puede postrar ya a su edad adulta en el licor, en las drogas y en distintos y diversos pecados que el diablo va engañando al ser humano. Como dice en un himno, los engañados de Satán tendrán un triste fin. Y hay muchos que viven en religiones y piensan que están bien delante de Dios, pero no están bien delante de Dios, sino es que están agravando su pecado. Y eso es lo que le pasaba a estos judíos en esta misma carta: por cuál eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Cuando uno juzga a otra persona, está siendo consciente que lo está juzgando por los parámetros de la palabra de Dios, pero a veces la misma persona está cometiendo el pecado. Por eso lo vemos más adelante aquí. Tú que predicas que no se adultera, hurta. Tú que dices que no se adultera, adultera. Tú que abominas lo que cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Eran los judíos. Ellos eran conocedores de la palabra de Dios. Igualmente ahorita una persona que escuche el mensaje de salvación vez tras vez y está rechazando al Señor, está rechazándolo abiertamente, porque dice la Biblia que ningún ser humano se va a poder, no se puede excusar delante de Dios. Todos pecamos, aún nosotros los salvados faltamos. No podemos juzgar al otro tampoco, sino hacerle entender que es un pecador, que está destituido de la gloria de Dios, que no tiene salvación, ni no tiene comunión con Dios, porque no ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces dice: tú que condenas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, haces lo mismo. A veces hay personas que mienten y uno mismo puede mentir, y entonces juzgamos, pero aquí se está dirigiendo a personas que no son creyentes, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas tú esto, hombre, que tú juzgas, que estás así, haces tú lo mismo, que te escaparás del juicio de Dios. Los que están bajo el juicio de Dios son los que no son salvos. Nosotros fuimos justificados, lavados por la preciosa sangre de Cristo. Y entonces puedes juzgar, pero tú también estás cometiendo el pecado. Y ningún ser humano se puede excusar delante de Dios, porque cuando se termine el tiempo de la dispensación de gracia, todos los salvados vamos a ser sacados de aquí, y aquí se van a quedar todos los que rechazaron al Señor, y se van a perder igualmente, y todos van a ser juzgados igualitos, unos con más pecado, otros con menos pecado, pero están igual en la misma posición delante de Dios. Y así está el religioso y la religiosa también, personas que estén en una congregación sin ser salvos verdaderamente genuinamente. Si sus pecados no han sido perdonados y borrados, sigue siendo un pecador o una pecadora delante de Dios, destituido de la gloria de Dios, aunque pertenezca a una congregación. ¿Usted está seguro que ha tenido un encuentro personal con el Señor? Saben, cuando yo escuchaba el Evangelio, yo llegué a un punto de desanimarme, pensaba que no iba a ser salvo. Yo pienso y siempre medito en esta cosa y digo: Dios, el Señor escuchó mi corazón y Él me ayudó a ser salvo, porque la salvación pertenece a Dios y al Cordero. No es por esfuerzo de nosotros, es
Tiene que haber un interés en el corazón del ser humano. Ese era mi interés que había. Pero a veces el pecador se puede desanimar. Pero hay otros que no, que lo que hacen es contender contra el mensaje, como dicen, pero iríanos a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Están desobedeciendo al Dios del cielo para ser salvos. Pero entonces vemos que la salvación es poder de Dios para todo aquel que cree. Es para el que cree, actúa el poder de Dios. Ningún ser humano puede ser salvo por su propio medio. Es el Señor. La fe aún viene de parte de Dios, es un don de Dios la salvación, pero necesita ver el interés del pecador, como aquel eunuco que iba bajando, iba leyendo los pasajes del libro de Isaías donde hablaban del Señor, y él tenía deseo de conocer de quién estaban hablando, de quién estaban hablando ahí, y por eso Dios movió ese vaso a Felipe para que le explicase con más claridad lo que él estaba leyendo, y fue el Espíritu Santo que obró ahí en salvación en ese hombre, y fue salvo, porque dice que siguió su camino gozoso. Pero Dios mueve sus vasos es cuando la persona tiene interés. Dios va a obrar en esa persona y nadie puede darle salvación. El encuentro es entre Dios, entre el Señor y la persona personalmente. Por eso nadie se puede excusar delante de Dios. Todo ser humano, si parte de esta esfera terrenal sin salvación, sale responsable por su pecado en alguna medida alta, medida baja. Ha escuchado del plan de salvación, porque Dios no es injusto para dejar que ningún ser humano escuche el mensaje de salvación antes de irse de esta esfera terrenal, que se acaben sus límites de tiempo aquí en la tierra. Por eso vemos que Noé le obedeció a Dios, le creyó a Dios que iba a enviar un diluvio, y por la fe él obedeció y creyó lo que Dios le estaba diciendo, y él hizo el arca en obediencia y se salvó él y su familia. ¿Por qué los demás se perdieron? Porque no creyeron al mensaje. Y a esto ha pasado, todo lo vemos, es la misma situación en el Antiguo Testamento como en los días de hoy. Y tienes tal vez responsabilidad delante de Dios porque has escuchado el mensaje de salvación en repetidas oportunidades y estás juzgando a otro. Tienes que verte tú mismo delante de Dios. Eso fue lo que hice yo. Me hallé desnudo delante del Señor y por eso llegué a Él con mi carga alta de pecados, y me humillé ese 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y Él escuchó a este indigno pecador y Él perdonó mis pecados, y mis pecados fueron lanzados al fondo del olvido. Por eso el Señor dice: y nadie me las arrebatará de mi mano. La paciencia de Dios se puede agotar, porque más abajo dice: o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Dios tiene paciencia, ha tenido paciencia con la humanidad. Vemos que el pecado entró en el mundo, tiene ya 4000 años del Génesis, vamos a decir al último profeta. Hubo un tiempo de silencio como de 500, 600 años. Entonces ya tenemos el Nuevo Testamento, son 2000 años y un poquito más de la gracia de Dios para perdonar el pecado del pecador por la persona del Señor Jesucristo. Es demasiada paciencia, ha tenido demasiado paciencia a la humanidad con tantos pecados que se ve por todos lados. Hay demasiado pecado y es imposible que el ser humano no peque. Y entonces, y personalmente cada persona, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. No te puedes excusar delante de Dios. Eres responsable del plan de salvación, de recibir el regalo que Dios te está dando. Él tiene paciencia
benignidad, paciencia que te está guiando al arrepentimiento, te está guiando al Señor Jesucristo. Pero si sigues rechazando, estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira, para el justo, como dice aquí, juicio de Dios. El único que te puede librar del juicio de Dios, de la condenación eterna, es el Señor Jesucristo, el que entregó su vida por la de nosotros, que fue sepultado, con su sangre pagó él la deuda y resucitó al tercer día. ¿Tú crees que Él está vivo? Esto fue lo que yo creí, que Él estaba vivo y por eso llegué a Él. Y Él perdonó mis pecados y también tú puedes ser perdonado porque Él está dispuesto a salvar al triste, indigno pecador.